Mario Arnaldo Fernández es presidente de la AEA, siglas de Automovilistas Europeos Asociados, una asociación de automovilistas sin ánimo de lucro e independiente creada para facilitar a sus miembros la adecuada protección de sus legítimos intereses económicos y sociales en España, así como la información y asesoramiento preciso sobre cuántos asuntos se relacionan con el automóvil. Lo que quiere decir, don Mario, que con usted podemos conversar de cosas que son candentes, como las multas, que en verano se ponen muy de moda. ¿No cree usted que las sanciones son más un negocio para la recaudación pública que un recurso persuasivo para evitar más accidentes? Sin duda. Estamos encantados de estar además en este programa vuestro, precisamente porque se tocan temas de actualidad y uno de ellos es la recaudación de las multas. No solamente en España, en todo el mundo muchas veces se hace un uso indebido de lo que es las sanciones de tráfico. Las multas tienen que estar presentes, sin duda, en cualquier política de seguridad vial, claro, porque es un elemento de corrección y de ejemplarización para la minoría de conductores, infractores y contumaces, pero hay veces que no se comprende muy bien esa política sancionadora. Y en el caso de España, pues nosotros creemos que no se están utilizando correctamente la imposición de multas, especialmente por exceso de velocidad. Para que se hagan una idea, en España se formulan cada año, solamente de las de carretera, se formulan más de 4 millones de denuncias, que si unimos a las locales, a las de las ciudades, estaríamos hablando de 15 millones de denuncias al año, para un censo de conductores que hay en España de 28 millones de conductores. Denuncias igual a multas. Sí, significaría... 15 millones, don Mario. Sí, sí. Significaría que a cada 2 conductores le correspondería una sanción, con lo cual esto es algo anómalo, ¿no? De las cuales esos 4 millones de carretera corresponden a excesos de velocidad. No es que en España se corra mucho, pero sí hay una cierta tendencia a perseguir, especialmente con sistemas automatizados, porque sí, en España ya han creado, como en Francia, han creado esos sistemas de radares en los que ya no necesita la policía estar presente, ¿no? Yo le voy a confesar algo, don Mario. Llevo acumulados más de 1.000 euros en multas solamente en una radial que está aquí muy cerca de Ciudad de la Imagen en Madrid, donde tenemos los estudios de El Venezolano TV, y he querido recurrir, pero me han dicho que es peor. ¿Qué me aconsejaría usted a mí y a la gente que como uno pues le multan por una u otra razón? Le digo una cosa, yo viniendo para acá la última vez venía donde se exigía 60 como límite de velocidad, pues yo venía a 75, que tampoco es que venía a 200. Y sin embargo me han puesto una multa de 900 euros, que me parece a todas luces injusta. ¿Qué hace uno ante ese momento? Mire, yo creo que la imposición masiva de sanciones que se utilizan, que se está utilizando en España, eso hace que se pierda eficacia el sistema sancionador y que además los derechos del ciudadano se conculquen con cierta frecuencia. Nosotros tenemos cantidad de resoluciones judiciales, incluso ya, que nos han dado la razón frente a la política sancionadora, tanto de ayuntamientos como de tráfico. Y es verdad que a veces el principal problema es que no se utilizan los límites de velocidad que hay en determinados puntos, no son creíbles y por eso no se respetan los límites de velocidad. Claro. Es verdad que aquí cerca hay algunos radares que son realmente máquinas de recaudar. Pero es verdad que en España se ha ido poniendo demasiadas dificultades para poder recurrir, para poder ejercer el derecho a la defensa. Pero no obstante, que nadie piense que no se puede discutir. Es decir, nosotros recomendamos que si estás de acuerdo con la sanción, te acojas al descuento que te permiten del 50%, pagar la mitad por pronto pago. Pero si crees que no es una sanción justa, que utilices los mecanismos que la ley permite. Y además hay otro problema, que es que muchas veces el ciudadano no puede defenderse de esas sanciones porque cuando la primera noticia que tiene de esa multa es cuando le han metido mano en su cuenta corriente, cuando ya viene con recargo, cuando ya viene Hacienda y le embargan sus cuentas corrientes o los salarios, ¿no? Y eso, que nadie piense que si antes no ha recibido, después, aunque te embarguen, lo puedes seguir discutiendo. Pero es verdad que hay que estar pues bien asesorado
precisamente porque no es fácil recurrir ni en España ni en ninguna parte del mundo. ¿Y cómo se asesora uno? Bueno, pues nosotros, precisamente para eso se creó Automovilistas Europeos Asociados hace 23 años, precisamente para prestar ese asesoramiento preciso por especialistas, por letrados especialistas que gratuitamente le atienden y le asesoran y le recurren esas sanciones de tráfico. Lo único nosotros cobramos, que es porque no tiene la financiación de Automovilistas Europeos Asociados, es una cuota anual pues asequible, 60 euros al año, que le permite a través de esa cuota tener servicios gratuitos de asesoramiento y de recursos. ¿Sí? Qué bueno que usted lo dice, porque hay muchas empresas que se dedican a, digamos, asesorar y a gestionar este tipo de contestaciones con respecto a las multas. ¿Son fiables las empresas de gestión de multas? Mire, yo sinceramente creo que el derecho a la defensa es un derecho legítimo que tiene que hacerse por especialistas y además hay que explicar perfectamente si hay viabilidad o no. Nosotros no somos de los que dicen, oiga, todo es recurrible, ¿no? Claro. Porque le puedo perjudicar a usted. Y además hay aquí una práctica que ha desvirtuado ese derecho de la defensa, que es recurrir todo, es decir, rellenar un folio, sí, poner el número de expediente y contar el cuento de Caperucita. Pero no tiene sentido ese recurso que se está planteando. Y además hay otro problema, y es que en España la administración, las distintas administraciones, tanto tráfico como los ayuntamientos, están haciendo abuso de un sistema de notificación digital. Yo antes le decía que muchas personas tienen noticia de una multa cuando les han metido mano en su cuenta corriente y anteriormente no les han notificado. ¿Por qué? Porque les han notificado a través de los boletines. En España se ha montado una cosa que se llama el tablón de dictos, tablón edictal de sanciones de tráfico, que está en una página web, y han pretendido lanzar la idea, tanto administraciones como de tráfico como ayuntamientos, lanzar la idea de que ya no hay que notificar personalmente para que uno se pueda defender a tiempo, pueda ver de lo que se acusa y pueda o bien pagar con descuento o bien pueda recurrir. Bien, ¿qué ocurre? Que las administraciones tienen problemas de notificaciones y lo que hacen es publicar en estos tablones. Muchas de las empresas quitamultas ofrecen al ciudadano como servicio muy positivo y muy bueno, oye, yo te estoy vigilando, el que te comunican que ha salido tu nombre publicado en estos tablones, en estos boletines electrónicos. ¿Y qué ocurre? Que en lugar de no hacer nada, porque yo no tengo obligación, y así lo ha establecido el Tribunal Constitucional Español, yo no tengo obligación de leer a diario los boletines. Claro. ¿Qué es lo que hacen? Me asustan, oiga, ha salido usted publicado, si quiere usted que le recurramos, no, cuando hay que hacer lo contrario, yo no tengo por qué darme notificado, pero esa es una notificación ineficaz que si la presento un recurso, lo recurro, lo estoy convalidando. Y eso es lo que, contestando a su pregunta, ¿son eficaces? Yo no soy partidario de atender esto que me están muchas empresas quitamultas, incluso compañías de seguros que me ofrecen, dentro del paquete asegurador, me ofrecen ese servicio. Yo creo que no se está actuando correctamente. Y volviendo a la Asociación Automovilistas Europeos Asociados, de la cual usted es presidente, porque es que yo siento que en España los consumidores y los conductores estamos desprotegidos. Somos las víctimas favoritas de las grandes corporaciones telefónicas y de electricidad, por ejemplo, y también de las multas de tráfico. ¿Qué servicios presta la AEA a los conductores? Mire, nosotros precisamente lo que hacemos es defender los legítimos derechos de los automovilistas frente a la administración, en caso de sanciones injustas, pero también frente a fabricantes de coches cuando, por ejemplo, me he comprado un coche nuevo y no me atienden la garantía correctamente y, oiga, yo lo llevo allí para que me arreglen la avería, no logran darme y me están haciendo perder el tiempo. Nosotros tratamos de conseguir decir, oiga, pues resuelva el contrato y devuelva usted el coche y devuelva usted el dinero. O frente a talleres de reparación, o frente a compañías de seguros. Por ejemplo, en el mundo asegurador, uno cree que mi propia compañía pues me va a atender, sí, pero estamos viendo en la práctica diaria
que a lo mejor no me están indemnizando ese siniestro total, ese siniestro correctamente, que a mí me han dado un golpe, yo no he tenido ninguna culpa y me quieren dar una indemnización con la que yo no puedo ni comprar un coche similar al que tenía, ni puedo reparar. Bueno, frente a cualquier prestatario de servicios. Eso es lo que hace Automovilistas Europeos Asociados, precisamente para defender sus legítimos derechos, y no solamente en el ámbito de las sanciones de tráfico. Además, incluso nosotros no solamente defendemos el interés individual de nuestros socios, que en definitiva son los que lo financian, sino que también de nuestras actuaciones se benefician todos los automovilistas españoles, porque nosotros recurrimos ante los tribunales, por ejemplo, normativas que pueden perjudicar a los automovilistas. La última, por ejemplo, que tuvimos que llegar hasta el Tribunal Supremo y nos dio la razón, era el declarar la ilegalidad de lo que se llaman las multas en diferido. Es decir, la norma general en España es que cuando se produce una infracción hay que notificar en el acto al infractor, hay que identificarle. Claro. Y, sin embargo, esa norma general se había convertido en una excepción. Y con lo cual, un agente desde una esquina tomaba la matrícula, no te paraba en el momento, y luego te llegaba la multa después de 2, 3, 4 meses, que tú ni siquiera sabías si había, o recordabas si habías pasado por esa carretera, ¿no? ¿Qué ocurría? Que te creaba una indefensión. Y además esto no tenía nada que ver con la seguridad vial, porque si queremos realmente mejorar la seguridad vial, lo que hay que hacer es parar en el acto al conductor y decirle, oiga, espere, usted va muy deprisa, o usted va hablando por el móvil y es peligroso. Reconduzcan en el acto, haga cesar la situación de riesgo en el acto. No, como no te paraban porque era muy sencillo que fuera el radar, el foto rojo, esas cámaras que te calcan, o el tomar una matrícula a distancia, multas en diferido, eso generaba indefensión, pero no mejoraba la seguridad vial. Fíjese, este hecho, la mayoría de las infracciones o este deterioro de no pararte en el acto ha supuesto para España que desde que se implantó el carné por puntos en el año 2006, España se haya convertido en el país con las abuelas más infractoras de toda la Unión Europea. Con las abuelas más, imagínese usted. Sí, ¿y por qué razón? Porque hay algo sociológico que estaba ocurriendo en España, y es que, como no te paraban, luego te llegaba la multa requiriendo que des los datos de quién iba conduciendo. Entonces había mucha gente, por ejemplo, el comercial, piensen que ese está todo el día en la carretera y entonces ya iba un poco apurado de puntos, pues le decía a su madre o a su abuela que en España no conducían, pero han seguido renovando el carnet de conducir, porque aquí hay una población femenina. Bueno, pues, mamá, ¿te importa que esta multa, que voy un poco apurado de puntos, te la atribuye a ti? Y claro, porque no se identifica la cara de las personas en las de radar. Claro. Pero si no, en algún caso hubiera aparecido pues que doña María, que era la que le habían identificado como conductora, tenía unos mostachos enormes, ¿no? Lo digo en tono pues un poco de broma, pero eso estaba ocurriendo y está ocurriendo en España, que es atribuir la autoría de la infracción a otra persona distinta. Y eso no tiene nada que ver con la seguridad vial, porque lo que importa es corregir la conducta infractora de aquel que infringe, no de otra persona distinta. Hablemos de los radares, los temibles radares. Mire, yo sé que en las carreteras hay que prevenir, pero es justo que a un conductor le pechen multas de hasta 1.000 y 2.000 euros por exceso de velocidad. ¿Cómo va eso? ¿Solo tienen ustedes en tribunales? Sí, mire, yo le explico. Nosotros fuimos precisamente la asociación que hace 23 años venimos reivindicando el que los radares se utilicen con una finalidad de prevención. Y para ello es necesario, en primer lugar, que se elija correctamente la ubicación de los radares, dónde se colocan los radares, y que el factor velocidad sea un factor de riesgo. En segundo lugar, que se señalicen. Y, en tercer lugar, que haya transparencia en la información. Claro. Mire, podemos crear polémica de si los radares tienen una finalidad recaudatoria o no. Nosotros creemos que sí, que se están utilizando con una finalidad recaudatoria. Pero no lo decimos gratuitamente, sino que lo decimos con análisis y con hechos. Mire, en el último estudio que hicimos de tramos de concentración de accidentes más peligrosos de la red de carreteras de España, de los 125 tramos, solamente había 7
radares en esos 125. Y uno se pregunta, de los más de 1000 radares que tiene tráfico, solo hay 7 en los más peligrosos, ¿y el resto dónde están? Pues hemos visto que se colocan en tramos de carreteras que no tienen, que son rectas, que no tiene un riesgo ese factor velocidad. Y por tanto, nosotros hemos visto que sí, para que se hagan idea, este año, en los 5 primeros meses de este año, se han recaudado en España de los 135 millones de euros por multas de tráfico solamente de carreteras, sin contar Cataluña y el País Vasco, de las cuales cerca de 60 millones de euros corresponden a excesos de velocidad. Pero no tiene sentido. Hay radares, el radar más activo, que además tenemos en nuestra página web, tenemos publicada el hit parade de los radares más activos, de los 25 radares más activos en cuanto al número de denuncias. Hay radares, por ejemplo, uno que está en la provincia de Málaga, que son el año pasado son 25.000 denuncias, solamente ese. Son radares que realmente no tienen explicación porque no tienen correspondencia con el factor de riesgo. Recuérdeme su página, porque es bueno saber dónde puede uno ir a buscar. Así como los radares la cazan a uno también tiene derecho a cazar a los radares. Sí, www.aeaclub.org. www.aeaclub.org, y ahí están no solamente un estudio de los puntos negros más peligrosos de España, sino los radares más activos, y además cantidad de información que puede ser y es muy útil para los conductores. Y cambiando un poco de tema, ¿cómo ha afectado la crisis y la seguridad vial en España? Porque eso tiene que ver mucho con la renovación del parque automotor y la imposibilidad de renovar vehículos o de renovar incluso recambios. Sin duda, ha afectado de forma muy negativa, y además en dos sentidos, porque ha habido una falta de inversión en las infraestructuras. Las carreteras, el estado de la conservación de las carreteras es un elemento fundamental para reducir los accidentes. Si invertimos menos, se repuntan los accidentes, y además eso unido a el otro factor, que es que los automovilistas hemos invertido menos en el mantenimiento de nuestros coches, y además nuestro parque automóvil está envejeciendo. Para que se haga una idea, la edad media del parque automóvil en España está en torno a de los que se han producido los accidentes, en torno a 13 años, cerca de 14 años de antigüedad media. Y para que se hagan una idea, en la incidencia que he tenido en la accidentalidad en el último año, la probabilidad de tener un siniestro se reduce a la mitad en vehículos que tienen menos de 5 años que en un vehículo que tiene de entre 10 y 15 años. Es decir, fíjense, en 5 años tienen la mitad de siniestros que un coche viejo, que un coche de 10 y 15 años. Y ha influido varias cosas. Es verdad que no todo el mundo tiene posibilidad de cambiar de coche, pero sí es importante, y lo ideal sería comprarse un coche nuevo, fabricado hoy, porque tiene unos sistemas de seguridad activa y pasiva mucho más eficaces, incorporan elementos como los ABS, como los airbag, como los sistemas ESP, que son precisamente para corregir la trayectoria en el caso de que alguien haya tomado una curva un poco difícil, los sistemas de retención infantil, todo eso ayuda a reducir. Y yo diría que más que el carné por puntos en España, del cual los distintos gobiernos han querido atribuirse el éxito de esa reducción de muertos, yo creo que ha sido especialmente la industria del automóvil, la mejora de los sistemas de seguridad activa y pasiva de los coches. Ha tenido esa industria del automóvil una gran parte de responsabilidad en la reducción de los accidentes. Pero fíjese, yo decía, podíamos invertir más. No todo el mundo puede comprarse un coche nuevo, pero por lo menos sí invirtamos en el mantenimiento, en elementos, porque aquí también hemos ahorrado. Fíjese, por ejemplo, en los neumáticos, pues de cambiar un neumático que ya no tiene dibujo a tirar unos cuantos kilómetros más. Pues ese cóctel de falta de inversión en coches antiguos y mal mantenidos, unido a carreteras, estado de los firmes, que no se ha invertido lo suficiente, genera un cóctel explosivo, y eso hace que se repunte la siniestralidad. El otro día me preguntaban unos amigos si las pólizas de seguro que uno contrata en España sirven, por ejemplo, para
protegerte en toda Europa cuando viajas con tu coche. Eran unos amigos que iban a llegar a Barcelona y ahí cogían el ferry hacia Civitavecchia porque querían visitar el sur de Italia. Sí, el mismo seguro, el seguro que tienes contratado en España te vale para circular por toda la Unión Europea. Y cualquier seguro de cualquier compañía. Sí, cualquier seguro, pero con respecto al seguro obligatorio. A diferencia de Hispanoamérica, en el que todavía no hay seguros obligatorios, en España, en toda Europa, sí, cualquier vehículo matriculado en cualquier país de la Unión Europea tiene que tener contratado un seguro. Bien, un seguro para proteger a las víctimas, a los terceros. Luego después es el seguro básico. Luego después tú le puedes añadir y ampliar coberturas. Tú le puedes ampliar que te cubra además de los daños que tú causes a terceras personas, que te cubran tu propio coche, lo que se llama el seguro a todo riesgo, el mal llamado a todo riesgo, o que me cubra el incendio o el robo. Bien, pero el básico es el seguro que me cubre daños a terceros. Y ese seguro contratado en España me vale para circular por cualquier de la Unión Europea. Aquí antes había que sacar lo que se llamaba la carta verde, y eso sí se exige la carta verde para fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, si quiero ir a Marruecos o quiero ir a Túnez, tengo que sacar la carta verde, pero el seguro que tengo contratado en España y el recibo que me manda mi banco aquí en España me vale para conducir en toda Europa. Y además hay otra cosa, el sistema de protección que hay en España del seguro de suscripción obligatoria cubre incluso aunque un vehículo, los daños a la víctima, hay que cubrirle incluso aunque sea lesionada por un coche no asegurado. Piensen, porque existe un sistema de protección, por ejemplo, el que yo esté circulando aquí en España, haya venido un coche de Francia que no tenía seguro, claro, porque ya no hay fronteras para comprobar si tiene documentación o no. Ese coche que no tenía seguro matriculado en Francia cubre las lesiones el Consorcio de Compensación de Seguros. Ese organismo es un organismo que está igual en toda Europa para proteger los daños causados por vehículos no asegurados, por vehículos robados o por vehículos desconocidos. Piensen, por ejemplo, que alguien ha atropellado a alguien y se da la fuga, ¿no? Pues también esa víctima tiene protección por las lesiones que sufra. Hay un caso muy peculiar con respecto al canje de las licencias de conducir para la gente que viene de Venezuela, que es conductora y que quiere pues legalizar su situación como conductor en España. ¿Hay algún tipo de acuerdos entre Venezuela y España que faciliten este canje? Sí. Ahorita que están llegando tantos venezolanos a España. Sí, desde el año 2005 hay un convenio de reconocimiento recíproco de las licencias, de los permisos de conducir expedidos en España y expedidos en Venezuela. Ahora bien, esto es necesario canjear ese carné cuando a partir de los 6 meses que obtenemos la residencia legal en España. Porque si no, si venimos como turista, el carné venezolano vale perfectamente, sin ningún problema, para circular como turista. Ahora bien, cuando adquirimos la residencia en España, ese carné venezolano deja de tener validez en España hasta en los 6 meses de obtener la residencia. Y hay que hacer un canje del permiso de conducir. Se hace de una manera sencilla, hay que pedir cita previa a los teléfonos de la Dirección General de Tráfico y en cualquier jefatura de España se puede realizar ese trámite. Ahora bien, el canje se hace sin examen, no se precisa hacer ningún examen cuando se trata de la licencia, creo recordar que en Venezuela es el carné de la clase B para conducir turismos, que creo recordar que es la licencia, a lo mejor le doy un dato equivocado, no sé si es la segunda o tercera clase. Creo que tercera clase, no me acuerdo para ser sincero, pero es el equivalente, sí, el B España al tercera clase. Un turismo o motocicletas. Ahora bien, si vamos a querer conducir camiones, es decir, ya vehículos que requieren, aquí en España es el C más B, para conducir camiones, un conductor profesional, ahí sí es necesario ya realizar una prueba teórica y una prueba práctica, y se exige, el convenio no es ya de reconocimiento recíproco sin examen, hay que hacer una pequeña prueba y una vez que se obtenga esa prueba, pues podemos conducir y obtener el permiso de conducir de la Unión Europea expedido en España. Frecuentemente cuando uno viaja o se desplaza por la ciudad
de Madrid en estos casos, ve esos avisos que te alertan contra los tramos de accidentes o puntos negros que le llaman también. ¿Por qué hay tantos? Bueno, hay tantos, pero es verdad que se han reducido mucho. En los últimos 20 años la red de carreteras en España, afortunadamente, y ha sido una de las razones por las que se han reducido la accidentalidad y la mortalidad. Mire, para que se hagan una idea, les voy a dar un indicador. Hace 20 años el índice de peligrosidad medio de las carreteras españolas estaba en 40. Quédense con este indicador, 40. Hoy el índice de peligrosidad medio es de 10, es decir, se ha podido reducir por 4, dividir por 4 la peligrosidad de las carreteras, pero siguen siendo muchos. Y aquí hay que tener en cuenta y no hay que confundir dos, porque hay veces que se habla de tramos de concentración de accidentes y de puntos negros. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo. No. Y voy a explicarles muy brevemente en qué consiste. El término punto negro es el que utiliza la Dirección General de Tráfico para determinar un tramo de 100 metros de una carretera en el que en un año se han producido 3 o más accidentes. Vale. Sin embargo, el tramo de concentración de accidentes es un elemento que utiliza el Ministerio de Fomento y en el que se analiza 5 años, no solamente un año, 5, en kilómetros, en tramos de 1 kilómetro de carretera, y además tiene en cuenta cuántos vehículos utilizan esa carretera. Es mucho más fiable el término tramo de concentración de accidente. Sí. ¿Por qué? Y lo van a entender. Primero, porque el mapa de puntos negros puede cambiar de un año para otro radicalmente. Puede ser que en un punto este año, en un tramo de una carretera, se hayan producido 3 accidentes, es un punto negro, pero ya el año que viene ya no vuelve a producirse. Sin embargo, el tramo de concentración de accidentes sí, porque la estadística es aleatoria. Y ahí es importante tener en cuenta también cuántos vehículos utilizan esa carretera. Mire, en una autopista o una autovía que circulan 80.000 vehículos diarios, es más probable que haya un accidente que en otra carretera que circulan 80 kilómetros diarios. Claro. Por tanto, habrá que tener en cuenta, porque a lo mejor es más peligrosa esa de 80 kilómetros, de 80 vehículos diarios, en la que se produce un accidente al día, que en una de 80.000 que se produce un accidente al día. Es más peligrosa y por eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ya como tenemos que ir cerrando la entrevista, no quisiera que cerráramos sin antes tocar el tema de los parquímetros en Madrid. Antes eran un poco más sencillos, y le digo que era un poco más sencillo porque en estos días resulta que al aparcar me estoy encontrando una señora que, la señora parece que había dejado sus lentes y me pregunta, hijo, ¿usted me puede ayudar? Porque es que la verdad no veo, ni siquiera sé qué es lo que tengo que hacer para poderle poner el parquímetro. No era una señora tan mayor, digamos, unos 50 años, y bueno, yo, que también me costó aprender cómo utilizarlo, pues hice la operación y les pidió su ticket al final. Pero los parquímetros antes eran más sencillos. ¿Con qué objeto la Comunidad de Madrid ha colocado estos parquímetros que son más complejos de manejar y son como más, sí, más rigurosas? Por a la vez te sientes como que es una operativa que dificulta las cosas en lugar de facilitarlas. Pues mire, le voy a responder sin ningún tipo de tapujos. Ese cambio que ha habido en Madrid con lo que se llaman los parkings inteligentes, sí, que nosotros llamamos los parking listos, la única finalidad que tiene es aumentar la recaudación para las empresas concesionarias. Mire, nosotros tenemos recurrido. Yo le decía que una de las actividades que tienen automovilistas europeos no es solamente defender intereses particulares de nuestros socios, sino del conjunto de los ciudadanos. Ese sistema de parquímetros es totalmente lesivo para los ciudadanos de Madrid. El contrato a 12 años nos cuesta a esos parquímetros 800 millones de euros cada 12 años. 800 millones de euros cuesta la explotación de los parquímetros que le pagamos los madrileños a las empresas concesionarias. Pero para que se hagan una idea, mire, la sanción, y en el caso de la Ciudad de Madrid, en un estudio que hemos hecho reciente también, le puedo decir que se han formulado cerca de 88 millones de recaudación en estos primeros meses de 2015, y además el 30% de los parquímetros no funciona correctamente. Si usted quiere pagar, que debería admitirse, porque nosotros analizamos y dijimos, bueno, ¿cómo es posible que haya tantos madrileños que incumplen la normativa y no colocan el ticket? Pues claro, profundizamos y vimos que el 30%
de los parquímetros de Madrid no funcionan tanto para pagar correctamente en efectivo como con tarjeta bancaria, como en otro tipo de sistema. Bien, don Arnaldo, desafortunadamente tenemos que concluir, pero concluimos bien con el tema de los parquímetros que son, como usted dice, lesivos para los ciudadanos madrileños. Nosotros regresamos.